El verano del 2012, que ya está un poco lejos, ¿verdad? Si os pregunto, ¿y qué hicimos ese verano? Pues nos va a costar un poco rebobinar. Pero lo cierto es que yo me acuerdo, porque tenemos muchas fotos de ese verano, salimos con un grupo de jóvenes de la iglesia y fuimos al Pirineo. Estuvimos allí un par de días y subimos muy cerca del Valle de Arán, subimos al Pico de Mulleres, que es una montaña de más de 3.000 metros. El éxito de la expedición fue maravilloso, porque subimos todos, lo cual no es evidente, porque hay que subir a 3.000 metros, aunque dicen que Kilian Jornet subió con 3 años y que llevaba su propia mochila, o sea que tampoco muy difícil lo es esa montaña si un niño de 3 años puede subir y bajar en una jornada. Pero es Kilian, Kilian es Kilian, es un portento de la naturaleza. Lo cierto es que este verano volvimos y no pudimos subir porque había muchísima nieve y era muy peligroso, no íbamos equipados y era muy peligroso. Cuando subimos en el 2012, lo más impresionante fue cuando llegas arriba y ves el magnífico panorama de montañas y de valles que se abre a tus ojos en aquel lugar privilegiado. Y entonces, de golpe, me di cuenta que allí, al otro lado del valle, había unas montañas que me resultaban familiares porque hacía casi 40 años había estado en ellas escalando cuando yo no tenía ni 20 años. Y también tenía fotos de aquella ocasión y de golpe me acordé, digo, mira, el Aneto y toda la cresta que sube por kilómetros de rocas hasta la cima de la montaña más alta del Pirineo, que es el Aneto, y hay un pico que se llama Tempestades. ¿Vale? Yo ya sé por qué se llama Tempestades. Lo sé desde hace años, porque la tempestad de mi vida la he pasado allí, en aquella montaña. Cuando empezamos hacía un día maravilloso de sol, de esos que te sobra la ropa, te pones moreno en un momento, y cuando cayó la tarde se empezó a tapar todo lleno de nubes, nubarrones. Y después, cuando llegó la noche, llegó también una tempestad increíblemente fuerte. A mí me daba la impresión, iba con mi amigo Josep, y me daba la impresión que se venía la montaña abajo. Nosotros estábamos allá acurrucados, intentando no mojarnos, intentando que el granizo no nos diera en la cabeza directamente, tapados y acurrucados, esperando que esa tempestad terrible pasara y pudiéramos contarlo como os lo estoy contando hoy. Me gustaría hablaros hoy de las tempestades, porque la vida tiene muchos momentos de oasis, de calma, de playas apacibles, pero la vida tiene también tempestades. Y yo recuerdo, en aquella tempestad, Dios me habló. No era creyente, bueno, era hijo de una familia católico romano y había tenido años de ser un católico practicante, había sido incluso monaguillo, me llamaban para participar religiosamente en tal o cual cosa, pero la verdad que en aquel momento de la vida había dado la espalda a todas las cosas de Dios, era como si no me interesara. Y Dios envió una enorme tempestad que me hizo reaccionar. ¿Sabéis aquel día cómo me sentía? Me sentía pequeño, me sentía, puedo confesarlo, atemorizado, me sentía además frágil, sentía que si aquella repisa de rocas donde estábamos se iba abajo, pues había 200 o 300 metros de precipicio cortado a pico debajo de nosotros. O sea que realmente aquello me hizo sentirme en la presencia de Dios, porque Dios habla en las tormentas y tempestades de la vida. En Sinaí hubo grandes tormentas y tempestades. Había truenos y rayos y nadie se atrevía a subir. Y Sinaí por así decirlo, se parece mucho a estas montañas del Pirineo, porque es una montaña granítica de silueta erguida, impresionante. Así que me gustaría hablaros de esto, ¿no? De que Dios nos habla
Y Dios puede llamarte al orden y llamarte la atención cuando envía una tempestad a tu vida. Hermanos, no pasan porque sí, las cosas no pasan porque sí. Cuando pasa lo que tiene que pasar, es porque Dios lo permite, es porque Dios lo envía, es porque el Señor en su providencia sabe que a veces necesitamos un zarandeo y te envía pues lo que necesitas. Y esto yo digo que a pesar de que tengo todavía bastante fresco en mi memoria y tengo imágenes vívidas, sensaciones, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, pero todavía han pasado 40 años. Tengo recuerdos y tengo sensaciones de lo que en aquel momento sentí y me acuerdo de las lecciones que aprendí. Yo dije, no voy a blasfemar más a Dios. Una de las cosas que en medio de los truenos y relámpagos y de los desprendimientos que había en aquel momento, digo, yo no voy a blasfemar más a Dios. Con todo lo que está cayendo y con todo lo que nos puede caer en la cabeza, desde luego que no me siento ahora como... porque a veces se hace ¿por qué? Por chulería, por temeridad, para hacerse ver, para hacerse notar, para parecer que no tenemos miedo de nada. Y aquel día me propuse, no voy a volver a blasfemar el nombre de Dios. Yo digo que esto es mucho mejor, lo que yo viví en aquellos momentos, que lo que pasó Jesús y sus discípulos en una barca. Es decir, yo no sé, quizás será por deformación profesional, pero si me tiene que coger una tormenta enorme, yo preferiría que me coja en un lugar de tierra firme que no en una pequeña barca frágil, zarandeada por las olas que pasan por encima y la llenan de agua y se va a hundir de un momento a otro. Realmente cuando miramos las noticias y vemos lo trágico que es de todo lo que está sucediendo, ¿no? Qué trágico es todo lo que está sucediendo en estos momentos. Bueno, en invierno no va a pasar tanto por el miedo que da el mar, pero mientras ha habido bonanza, mientras ha habido buen tiempo, vemos que las personas, buscando la libertad, buscando la prosperidad, huyendo a veces de infiernos que tienen detrás, están dispuestos a arriesgar su vida. Qué bueno es cuando podamos apoyar de alguna manera el salvamento de esas personas, ¿no? Ayudar a que eso siga siendo posible, que allí haya barcos seguros que les recojan antes de que ocurra una tragedia. ¿Sabéis? Hasta Lutero habla de una tempestad en su vida. Bueno, Lutero tuvo muchas de tempestades y tormentas, ¿verdad? Pero, perdón, ahora me estoy acordando de que veo aquí a Juliet y a Daniel, muy bienvenidos, ¿eh? ¿Verdad que antes se me pasó? Ay, qué mal estoy. Bueno, es que me alegro mucho de veros, bienvenidos, doblemente bienvenidos. Perdonad, ya veis que tenéis que orar por la memoria del pastor. ¿Por dónde iba? Por Lutero. Lutero, en la conversión de Lutero hay una terrible tormenta y un rayo que un poco más y lo mata. Y a partir de aquel momento Lutero reaccionó y se planteó, bueno, a ver, la fragilidad de la vida humana. Una de las cosas que las tormentas te muestran, las tempestades, es lo pequeños y lo frágiles que somos y lo impotentes que nos sentimos delante de cosas mucho mayores que nosotros, que no podemos controlar. El viento, el oleaje, la lluvia, ¿no? Las inundaciones, los rayos. Todo esto nos pone en un sentido, nos pone en nuestro lugar. Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mis circunstancias, ¿verdad? Y Dios ordena las circunstancias. Dios en su providencia hace que a veces pasemos por situaciones muy difíciles, tempestuosas, imparables, insoportables, que traen tormento, ¿verdad? Tormenta y tormento se parecen mucho. Las tormentas de la vida traen tormento. Y además, a veces son peligrosas o agresivas, difíciles, agotadoras. De todo esto el Señor nos quiere enseñar. Hay tormentas de tipo económico, cuando cuando los números no salen, cuando hay mucha preocupación porque tenemos responsabilidades económicas y eso nos angustia, ver que hemos perdido el trabajo, que necesitamos
los ingresos mínimos para poder hacer frente a la vida, a la comida, a los gastos de una casa, a ayudar a los hijos o a los estudios de los pequeños. Realmente es una tormenta, y es una tormenta que nos hace pensar. Es una tormenta que te puede arruinar, perder tu casa, el piso hipotecado, puede hacer que te hundas en la depresión. En la época de la Gran Depresión de Estados Unidos fue cuando hubo más suicidios de toda su historia, ¿no? Porque la crisis económica trae muchas otras crisis aparejadas. Pero ¿qué decir de la enfermedad? Cuando llega una enfermedad grave y ves lo frágil y lo breve que puede ser nuestra vida. Cuando todo lo que estás viviendo por ti o por la persona que amas te angustia, te preocupa y te entristece. Cuando todo te muestra una vez más cuán frágiles que somos. ¿Y qué decir de las crisis matrimoniales o de familia de algún tipo? Dificultades en la relación con los hijos o con los padres o con los hermanos de la Iglesia. Las relaciones personales son una fuente a veces muy tempestuosa de crisis, de problemas, de angustia, de dolor, de sufrimiento. Se han hecho famosos el bullying y el moving. El bullying en la escuela, a veces que provoca el suicidio, que puede provocar la depresión, que lleva a cometer locuras a esas niñas o niños o adolescentes que son víctimas de esas situaciones de acoso, de derribo, de hostigamiento. Y en el trabajo, ¿no? Cuando la empresa no va bien y entonces se siembra malestar, ¿no? Se siembran problemas o hay presiones de parte de unos hacia otros para que te vayas y no te tengan que indemnizar si te despiden. Realmente estamos en un mundo complicado y el Señor nos quiere hoy hablar a través de esta porción de su palabra, sea cual sea el tipo de tormenta en el que te encuentres, porque no están tampoco completos ni agotados con las tormentas de tipo económico o de tipo de relaciones personales o de enfermedad. Hay muchas otras clases de situaciones difíciles. Lo cierto es que me gustaría hablarte en esta tarde de las lecciones que podemos aprender cuando pasamos por las tempestades de la vida. Reflexionemos, porque algunas de estas tempestades de la Biblia nos enseñan lecciones que es muy importante que aprendamos. Dios envía tempestades que te pueden liberar del egoísmo, que te pueden liberar de la desobediencia y la rebeldía y que además te pueden ayudar a confiar, a darte cuenta que no estás solo y que puedes confiar en Jesús porque Él está en la barca contigo y no como uno más, sino que Él puede ser el capitán que coja el timón y lleve tu barca, tu barquita, en medio de la tempestad al buen puerto de la casa de Dios. Así que me gustaría reflexionar en estas lecciones que podemos aprender. La primera de estas lecciones es que Dios puede enviarte una tormenta. Lo digo bien, Dios te la puede enviar. No sucede nada, ¿verdad? Dice el Señor que no cae ni un solo cabello de nuestra cabeza sin que Él lo quiera. Que no cae ni un solo pajarillo al suelo sin que Él lo decida así, lo quiera así. Dios es un Dios soberano. Es un Dios todopoderoso, Él controla todas las cosas. A diferencia de nosotros, Él controla todas las tempestades. Él puede controlar incluso la tormenta perfecta. Aquella en que tú, cuando la ves venir, dices, se acabó, me voy a hundir, me voy para abajo. Dios puede sacarte de ella. Si Jesucristo está en tu barca, Él puede llevarla a buen puerto. No va a ser fácil, seguro que no. Pero Él puede sacarte de ahí. Así que la primera verdad es que a veces Dios envía estas tempestades para librarnos de nuestro egoísmo. Aquí en el texto que hemos leído de Marcos capítulo 4, Jesús dice, pasemos al otro lado. Jesús tenía una misión en el otro lado. Cuando salió de la barca y pisó el suelo, llegó el endemoniado gadareno, salía de una tempestad y se encontró una tormenta en el desierto, ¿no?
Pero a veces la vida es así, o sea, viene una cosa detrás de otra, parece que se encadenan para hacer todavía más difícil nuestra capacidad de sobrevivir y de salir adelante. Pero Jesús tenía una misión, aunque fuera difícil, Él tenía que llegar al otro lado y liberar a aquel hombre que no tenía un solo demonio dentro, tenía una legión. La legión romana tenía... ¿Cuántos soldados tenía una legión romana? 3.000. Así que si lo de legión es literal, bueno, es una forma figurada de hablar, ¿no? Porque parece que no cabría 3.000 demonios en una sola persona. Pobrecito, qué dolor de cabeza, ¿eh? ¿Os imagináis? Qué dolor de cabeza debía tener el hombre. Bueno, era una situación terrible. Y Jesús iba al otro lado, iba a liberar a ese hombre atormentado por una legión de demonios, iba a dar testimonio una vez más del infinito poder de Dios ante las fuerzas del mal. Y Jesús les dice así de sencillamente, Él no les dice, cuidado que vamos a encontrar una tormenta, ¿verdad? A veces Dios no nos previene, es complicado. Hoy en día tenemos las previsiones que más o menos con 2 o 3 días, un día, 2 o 3, afinan mucho las previsiones meteorológicas. Vamos, que hasta podemos anular un vuelo, según cómo veamos el panorama, si nos da miedo volar, ¿no? Y vemos allí que está llegando la tormenta perfecta, como mañana, espero que nadie tenga que volar mañana, pasado o el otro, ¿no? Pero es así, realmente no hay previsión. En estas tormentas de la vida a veces puedes ver algunos indicios que parece que indican que va a haber problemas, a veces no. De golpe la tormenta se desata, la tempestad llega enfurecida y empieza a destrozarlo todo. ¿Verdad? Yo digo a veces en broma que los pastores, el segundo oficio del pastor es el de bombero, ¿no? Porque más de una tormenta de fuego hemos tenido que apagar en la vida, ¿no? Y algunas las puedes anticipar porque se ve que ahí hay una tensión, unos problemas. Y cómo es aquella frase de que estos polvos han traído estos lodos, ¿no? Pero a veces no. A veces las cosas llegan muy repentinamente, muy imprevistamente. Y entonces Jesús está ahí y les dice naturalmente, tranquilamente, pasemos al otro lado. Despidieron a la multitud y tal como estaba en la barca, se adentraron en el mar de Galilea. No es un mar enorme, no es un océano inconmensurable, ¿verdad? Es un pequeño lago. Lo que pasa es que el viento de las montañas, cuando baja, de repente produce tempestades fortísimas. A pesar de eso, de que es un lago de unos 20 kilómetros de diámetro, el viento baja acanalado por el Valle del Jordán y en ciertas condiciones atmosféricas aquello realmente se puede convertir en viento huracanado que levanta un oleaje tremendo. Y ahí estaban, atravesando el lago de Galilea, se levantó una gran tempestad de viento, pero el viento que trae... El viento hace que las olas estaban ya pasando por encima de la barca y entrando dentro, una pequeña barquita que estaba ya anegada de agua. ¿Os ha cogido alguna vez una tempestad en alta mar? Yo tampoco, ¿eh? He navegado un poquito porque ya sabéis que soy medio canario y en Canarias hay que navegar, hay que coger el rápido, hay que coger el ferry, ¿no? Y bueno, a veces pues son travesías encantadoras y a veces, como dicen los canarios, marea. Ellos no dicen te mareas, no dicen tú mareas. Y es que ya está, el mar se está poniendo bravío, ¿sabes? Y hay puntos para ir de Tenerife a La Gomera, hay un momento de la travesía en el que habitualmente el mar es muy fuerte. De la misma manera, igual cuando sales del Puerto de la Luz de Gran Canaria, de Las Palmas de Gran Canaria, lo mismo, tiene que dar la vuelta da un barco, da una vuelta al barco para enfilar a Tenerife, ¡pum! Y en aquel momento el mar es muy fuerte. Y la verdad es que yo no necesito haber estado en una fuerte tempestad y espero que el Señor me libre. Porque ya con la mala mar que a veces he cogido ya he tenido bastante para marear, como dicen los canarios, y todo lo que viene detrás del mareo, ¿no? Así que
realmente tiene que ser terrible, una fuerte tempestad en un pequeño barco, en una barquita. Tiene que ser algo aterrorizante, sobrecogedor, tiene que ser una experiencia de aquellas que dices, ojalá no me vuelva a suceder nunca más. Así que todo esto lo digo para que no juzguemos demasiado a la ligera la reacción de los discípulos. Los discípulos necesitaban aprender mucho. Y Dios envía esta tormenta para liberarles de una visión muy egocéntrica de la vida que tienen. Ellos, cuando estalla la tempestad, Jesús dormía y entonces le despiertan apuradamente y le dicen, versículo 38, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Bueno, yo creo que la frase es suficientemente explícita, ¿no? O sea, están realmente acusando a Jesús, cuya actitud contrasta, vamos, es que es un misterio, no es que contraste con la actitud de pánico de ellos, sino que es un misterio. ¿Cómo podía dormir Jesús en esas circunstancias? A ver si hoy sale una buena explicación, y pensando, ¿cómo podía dormir Jesús en esa situación de la barca llena de agua, ya se estaba llenando de agua y a punto de zozobrar y hundirse? Pero lo cierto es que el pasaje no deja dudas, lo dicen así los tres evangelios, Jesús dormía profundamente en la popa. Allí se recostó. ¿Cómo debía estar de agotado Jesús para dormirse en estas circunstancias? Entonces yo el egocentrismo lo veo en este no te importa que vamos a hundirnos, no te preocupas, no te cuidas de que nos hundamos y perezcamos, ¿verdad? Bueno, no, ya os digo, yo no les voy a juzgar porque seguramente yo reaccionaría igual, pero Jesús les va a enseñar la importante lección de que están en las manos de Dios y de que no tienen que angustiarse tanto porque Jesús está allí con ellos y Él va a salvarles de esta tempestad y de otras mucho más graves, porque al final de todo de los tiempos viene una tremenda tempestad de juicio y de fuego de parte de Dios. Y sabemos que es así. Y entonces, en un sentido, Jesús les está anticipando que Él estará con ellos y que Él les va a salvar en todas las tormentas y tempestades que nos sobrevengan en esta vida y cuando venga el día del juicio de Dios. Es muy consolador, al menos a mí me lo resulta así, que a Jesús no le despertaba una terrible tempestad, pero sin embargo sí le despiertan los miedos, los temores y las angustias de sus discípulos, ¿verdad? Él no había reaccionado ante el viento y el oleaje, pero cuando sus discípulos se acercan a pedirle ayuda, entonces él se despierta, reacciona y hace lo necesario. Esto me llena de consuelo, ¿no? Porque a veces parece, ¿verdad? Hay algún profeta que le dice a Dios, ¿estás dormido? Pero no es así, Dios no se duerme, Dios no se adormece, Dios no necesita descansar como los humanos, Él está siempre pendiente y cuidando de nosotros, mucho más de lo que somos conscientes. Así que es un gran misterio que Jesús durmiera en esas circunstancias increíblemente angustiantes y atemorizantes. ¿Por qué? ¿Se os ocurre alguna explicación? Yo creo que podía estar tranquilo porque él ya sabía, ya había dado su beneplácito al Padre de que llegaría a la cruz. Si tenía que llegar a la cruz y la había aceptado, lo que pasara antes no iba a ser nada definitivo. Sí, señor. Un buen argumento, un buen razonamiento. ¿A alguien se le ocurre por qué Jesús estaba tan profundamente dormido y no se despertaba? Bueno, hay personas que se hacen el dormido, ¿verdad?
Yo no creo que fuera el caso aquí. Aquí dice, el Evangelio dice claramente que estaba dormido. Si se hacía el dormido, entonces el misterio desaparece. Estaba allí esperando que los discípulos estuvieran en situación límite y le pidieran ayuda, ¿no? Estaba esperando que le pidieran ayuda. Pero el texto no lo dice así. Dice que estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que estuviera dormido? Porque tenía una misión de llegar a la orilla para salvar a este endiablado, ¿no? Para sacarlo. O sea, que sabía que tenía que llegar. Él sabía que aunque hubiera tormenta no iban a perecer, me parece a mí. Por eso descansaba, porque sabía lo que tenía que vivir, ¿no? Sí. No sé. Amén, amén, gracias. Nuria, tú también volvías de algo, ¿no? Sí, quería probar la fe de sus discípulos, hasta dónde llegaban los discípulos. Sí, es verdad, pero es lo que decía. Entonces, ¿se hacía el dormido para probar la fe de los discípulos o no? El texto, los tres evangelios dicen que estaba dormido, profundamente dormido. A ver, ¿cuándo te caes profundamente dormido? Yo no sé si os ha pasado, pero a veces en el sofá de tu casa es que puede pasar un camión por el lado, ¿no? Y te has caído ahí de tal manera agotado o agotada como estás, y es que no te despierta ni un terremoto, ¿no? ¿Es verdad o no? ¿Quiénes duermen mejor? Los que están cansados, los que se cansan, ¿verdad? El cuerpo segrega las endomorfinas con el ejercicio moderado. Segrega las endorfinas que te ayudan a descansar. Es algo que el mismo organismo segrega para poder descansar mejor, que te relaja. Pues a mí me debe pasar eso por la noche, cuando me siento en el sofá de casa. Creo que no soy el único, me parece que aquí más de uno sonríe porque creo que no soy el único. A ver, es un misterio, hermanos. Yo no sabría deciros. Creo que Jesús estaba tan agotado, vivía tan al límite, ayudando a los demás, que realmente cuando acabó esa jornada estaba agotado, extenuado. ¿Verdad? Apocalipsis dice que el Señor en la eternidad nos va a liberar de esto, ¿no? Porque aquí en esta tierra el hombre tiene que ganarse el pan con el sudor de su frente, y a veces esto es extenuante, agotador, y a veces es tan estresante que a pesar de estar agotado no te puedes dormir tampoco, ¿no? Pero en aquella época era diferente porque vivían de otra manera, y yo creo que el tipo de trabajo y de actividad constante, andaban mucho, Jesús hablaba mucho, estaba siempre pendiente de ayudar a los demás y les transmitía de sí mismo el poder, la energía para sanarles, ayudarles, darles paz y consuelo. Y esto para mí es... Seguramente os ha pasado, a veces es como si se te hubieran acabado las pilas. ¡Bum! ¿No? Tienes una caída que parece que en aquel momento te puedes dormir en la copa de un pino, ¿no? Si hace falta, porque estás agotado. Creo que es esto, ¿no? Creo que es esto, y que Jesús vivía así, vivía haciendo el bien sin cesar, ayudando a los oprimidos del diablo, ayudando a todo el mundo, predicando la palabra de aldea en aldea, de ciudad en ciudad, y estaba completamente cansado y extenuado. Apocalipsis dice que el Señor hará que descansemos de nuestros trabajos y fatigas, pero que las buenas obras con nosotros continúan por toda la eternidad. Lo que te llevas no es la cuenta bancaria, sino que cuando estás en la presencia del Señor, allí Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, ya no habrá ni pecado, ni pena, ni llanto, ni dolor, pero lo que te llevas por toda la eternidad es aquello que has hecho para la gloria de Dios y por amor a los demás, para ayudar a los demás. Eso te acompaña por toda la eternidad. Así que para dormir bien, si me permitís, un breve excursus. Para dormir bien, trabajar mucho, hacer un poco de ejercicio, llegar al final del día cansado, y después de esto, yo creo que también ayuda, y es el caso de Jesucristo, que es el ejemplo supremo en todo, tener la conciencia en paz. Estar a bien con Dios y con los hombres, ¿verdad?
saber que estamos en paz con Dios, saber que confiamos en Él, ¿no? Y que como aquel niño israelita, como enseñaban en la sinagoga a los niños de Israel en la época de Jesús, cuando llegaba la noche decían: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Os suenan estas palabras? Las palabras confiadas de los niños cuando llega la noche, que en un sentido es un símbolo de la muerte. Aprenden a decir: Señor, en paz me acostaré y tranquilo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Pues esa es la clave, queridos hermanos. Bueno, también a nivel práctico, también os voy a decir un par de cosas que ayudan. Si te pones en el sofá a ver la tele, ponte una peli que sea un tostón, te duermes antes, ¿no? Y si te pones a dormir allí en la cama, allí un buen libro que sea denso, de esos que no pasas de la segunda página, también es un somnífero muy, muy eficaz. Bueno, lo que es cierto es que quizá estás pasando por alguna tormenta. Quizá en este momento en tu vida hay algún tipo de tempestad. Espero que no sea muy fuerte, espero que no sea como la mía del Tempestats, o que no sea como esta del Evangelio de la barca a punto de hundirse, pero es posible que haya en este momento cosas en tu vida, que haya borrascas, ¿no? Nubarrones, y que haya viento fuerte en tu vida, y que eso a veces te hace sentir mal, te hace sentir angustiado, preocupado por lo que va a pasar. ¿Sabéis? El Señor nos dice en su palabra, nos lo dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Os lo voy a leer porque es un pasaje clave. En primera de Pedro 1 nos dice que nosotros nos alegramos al sabernos salvados por el Señor. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, que vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué dice? Nos dice algo precioso, y es por un poco de tiempo, ¿verdad? Nos dice: tu vida va a ser una tormenta detrás de otra, y cuando acaben las tormentas van a llegar las tempestades. No, dice por un poco de tiempo. Eso nos consuela, porque el Señor sabe que no somos capaces de aguantar toda una vida de tormenta en tormenta, viendo que nos hundimos de un momento a otro. Lo cierto es que hay otra cosa que también a mí me consuela mucho, y es que dice: cuando es necesario, para que sometida a prueba vuestra fe, es el versículo 6, por un poco de tiempo, y entonces pone entre comillas, entre comas, si es necesario, solo si es necesario, tendréis que pasar por pruebas y dificultades que van a purificar vuestra vida. Pero es por un poco de tiempo y solo cuando es necesario. Y además esto a veces nos trae angustia, preocupación, tristeza. ¿Sabéis? Yo creo que nunca he orado tan intensamente, tan convencidamente, con tanto deseo y fervor, que cuando he estado en el ojo de la tormenta. ¿Verdad? ¿Cuándo buscamos al Señor? A todo momento, a toda hora, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Cuando estamos allí que nos hundimos y decimos: Señor, sálvanos, que nos hundimos, que perecemos, ten misericordia de mí. Es que a veces, hermanos, nos hemos dormido de tal manera en los laureles, estamos de tal manera acomodados, instalados ahí, venga, en el sofá de casa viendo la tele, que el Señor dice: te voy a enviar una tempestad, hombre, para que recuperes el primer amor, la fe que tenías cuando clamabas a mí con todo el corazón, ¿verdad? Cuando es necesario, por un poco de tiempo, el Señor envía a nuestra vida lo que necesitamos, y la verdad es que siempre lo hace con un doble propósito, y es
por una parte, guiarnos al arrepentimiento. En esos momentos de sufrimiento hay una tristeza que viene de parte del Señor, porque lo que quiere es ayudarte a arrepentirte de tus pecados, de tu mala cabeza, de aquellas cosas que sabes que has hecho mal, de aquellas cosas que sabes que han traído ruina a tu vida. Y el Señor te quiere guiar al arrepentimiento. Y como no estás arrepintiéndote solo por las buenas, por la palabra de Dios, por la convicción que te da la palabra que lees o que escuchas, pues el Señor envía otras cosas a tu vida, ¿verdad? El Señor normalmente nos habla, pero en la tormenta, en la tempestad, nos grita, porque parece que cuando nos habla solo no le oímos. Y la tempestad es que el Señor nos habla a gritos. Y además el Señor quiere purificar nuestra fe, quiere fortalecer nuestra fe. El músculo no se fortalece si no se ejercita, y la fe es igual, hermanos. Si no la ejercitamos, si no confiamos, si no sabemos que Jesús está con nosotros en la barca, entonces nos acomodamos, realmente nos instalamos y nos estancamos. Y como que el Señor sabe esto, nos envía diversas clases de pruebas. Para guiarnos al arrepentimiento, para purificar y fortalecer nuestra fe, envía toda clase de pruebas. Yo creo que ninguno de nosotros las ha pasado todas, pero hay cosas que todavía nos quedan. Entonces, que nadie salga de aquí enorgullecido, ensoberbecido, diciendo, yo ya tengo el máster en pruebas, porque, hermanos, lo debemos decir con mucha humildad, con temor y temblor, porque siempre puede haber una tormenta aún mayor y una tempestad todavía más fuerte. Que el Señor nos mantenga en humildad y nos ayude a entender la segunda lección, tremenda lección de enorme importancia, que es, con Jesús de capitán todo cambia. ¿Verdad? Cuando nos convertimos al Señor, Él forma parte de nuestra vida. Entra por su Espíritu Santo a formar parte de nuestra vida. Pero algunos lo tienen allí como en un rincón de su vida, como un residente de su vida llena de compartimentos, pero lo tienen ahí, en el compartimento de mi religión. Ahí tengo al Señor Jesús. Pero hoy os quiero decir de parte del Señor que Él no es un residente, sino que es el presidente. Que Él quiere ser el rey de tu vida, el Señor de tu vida. Él quiere ser quien presida, quien rija, quien dirija todas las cosas de tu vida. No lo puedes tener allí en un compartimento diferenciado de los demás. Yo el domingo voy un rato a la iglesia y en ese momento el Señor Jesús es muy importante para mí, pero después vivo mi vida como me parece. Hago lo que me place. Voy por aquí, hago y deshago. No, Señor. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Verdad? Hay un claro ejemplo en la Biblia que debemos, que todos conocemos muy bien. Además, yo os lo voy a refrescaros este ejemplo. A veces las tormentas de nuestra vida, esa enorme tempestad, ha llegado por una causa muy precisa que Dios quiere que tú reconozcas. Hay un libro de la Biblia, no os voy a decir el libro, pero que también habla de tempestades. Y entonces hay un versículo que dice así: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿De quién habla? Jonás, menudo Jonás, Jonás. Dice que Dios le dijo: ve a Nínive a predicar para que se arrepientan de sus pecados y se conviertan, y yo no destruya esa enorme ciudad que era Siria, lo que hoy es Siria. Ves a Nínive que su maldad está clamando a mí. Y él dice: si voy, se van a arrepentir y Dios los va a perdonar, porque nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia, seguro que los perdona. Y después yo sé que son una amenaza para mi nación y nos van a destruir a nosotros.
Total, que en un arrebato de patriotismo, de no sé qué, Jonás dice: a Nínive, ¿para dónde sale el avión que va al otro lado? Entonces, como no había aviones, cogió un barco que iba a Tarsis, que era lo que hoy viene a ser esta región del Mediterráneo. Algunos piensan que Tartesos es justamente el sur de Andalucía, allí en la zona de Sevilla. Jonás coge el pasaje y entonces dice que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope, cogió el pasaje, entró en el barco. Versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensaron que se partiría la nave. ¿Cuál es la etiqueta de esta tempestad en la vida de Jonás? ¿Qué etiqueta le podríamos poner? No sé. ¿Qué etiqueta le podríamos poner? Esa tempestad llevaba un nombre escrito, que era el nombre de Jonás, pero además le pusieron un apodo, le pusieron Jonás el rebelde, Jonás el desobediente. Querido hermano y hermana, ¿hay alguna tormenta en tu vida que te ha venido precisamente por eso? Cambia el nombre de Jonás, pon el tuyo, Pepe, Juan o Ramiro, y pon el desobediente, la rebelde, porque por eso te ha pasado lo que te ha pasado. Hay tormentas de estas en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a reconocerlo así, a arrepentirnos de corazón de nuestras desobediencias, de nuestros pecados, y a buscar a aquel que puede calmar la tempestad completamente, como lo hizo Jesús cuando estaba en la barca con ellos. Cuando Jesús es el capitán de tu barca, todo cambia. Esta lección es muy importante. A mí me gustaría que la aprendiéramos hoy. Si Jesús dirige el timón de tu vida, hay todavía muchas posibilidades. A pesar de la tormenta, sabes, tu barca llegará a buen puerto, llegará a la casa del Padre. Cuando Jesús, en su palabra, por medio de sus apóstoles, nos dice que no hay nada, ni nadie, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que todas las cosas nos ayudan a bien si amamos a Dios, porque Él tiene el propósito de que cada uno de nosotros sea transformado a la imagen de Jesucristo y por lo tanto pues nos ha predestinado, nos ha conocido y amado con amor eterno, nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado y nos ha glorificado. Lo que tiene que ver con el futuro a los ojos de Dios es tan seguro que ya lo dice en pasado. Ya hemos sido glorificados con Cristo, ya compartimos su gloria. Ya Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Cuando estás en medio de la tempestad, Jesús está muy pendiente de ti. Él quiere cuidar de ti. Él quiere que te arrepientas de tus egoísmos, de tus desobediencias, de tus rebeldías y vuelvas a Él sinceramente arrepentido. ¿Sabéis? Yo creo en un Dios que cambia dos cosas como mínimo. Las circunstancias externas que provocan estas borrascas tempestuosas en nuestra vida, pero que también me cambia a mí por dentro. Precisamente porque estoy pasando por esa tormenta de la vida, el Señor me cambia a mí por dentro. Y es como si circuncidara el prepucio de nuestro corazón y quitara la desobediencia y la rebeldía y la echara de nuestra vida. El Señor utiliza las tormentas para esto. Y a mí me gustaría que te plantearas, si estás viviendo circunstancias difíciles, que te hagas una pregunta que solo tú te puedes hacer. Señor, ¿por qué me está pasando? ¿Cuál es la causa? ¿Hay un problema de rebeldía y de desobediencia en mi vida? ¿Hay un problema de egoísmo y egocentrismo, que pienso que el mundo gira a mi alrededor? Que el Señor nos ayude a ver que la salida es no mirarnos a nosotros con nuestros temores o nuestros pecados, sino mirar a aquel que murió por nuestros pecados en la cruz y los cargó sobre su cuerpo para reconciliarnos con Dios. Que nosotros también hoy tengamos la misma reacción que tuvieron los discípulos.
Jesús, cuando le pidieron ayuda, se levantó, le dijo al viento: párate, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. ¿Cómo puede ser? A ver, ¿por qué fuerza física puede un mar encrespado, embravecido, con olas enormes que pasan de un lado para otro? ¿Cuál es la fuerza que se necesita para decir: quédate llano, como una basa Dolly, ¿no? El infinito poder de Dios es como si cayera una enorme plancha de acero encima de aquel mar y de golpe la tempestad cesó. Y la reacción de los discípulos a la pregunta incisiva de Jesús: ¿por qué estáis así de temerosos y amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? ¿Verdad? Quédate con esta pregunta. ¿Por qué tienes miedo? ¿Cómo es que no tienes fe? Sea cual sea lo que estás sufriendo en estos momentos, yo creo que el Señor te quiere dar ánimo con esta pregunta. ¿Por qué temes? Una y otra vez en la Biblia se dice: no temas, no temas, no temas, ¿verdad? Este es el mensaje: no temas, no tengas temor, porque yo estoy contigo, yo estoy en tu barca, yo puedo dirigir el timón, yo puedo sacarte de esta tempestad. No temas. Y entonces Jesús cariñosamente te dirige esta pregunta: ¿cómo es que no tienes fe? Señor, aumentanos la fe. Que el Señor nos bendiga.